Bienvenidos todos los seguidores del canal Terra Mirabile. En este caso, la Tierra la podemos denominar maravillosa y además vamos a hablar sobre las gentes que habitan esta Tierra desde alguien que la ha recorrido en todos sus confines. Se trata de Luis Pancorbo, sobradamente conocido por todos aquellos que han visto la televisión en los últimos 30 o 40 años en el programa Otros Pueblos. Pero como suele ser habitual en el programa, preferimos que Luis, bienvenido, te autopresentes. Buenos días. Buenos días, Antonio, y muchas gracias por traerme a Terra Mirabile, que verdaderamente es un latín, pero muy exacto, ¿no? Admirable. Bueno, lo has dicho ya todo. Luis Pancorbo, viajero, porque llevo, pues, entre una cosa y otra, cerca de medio siglo andando y contando. Y por lo tanto, pues, he hecho muchas cosas en otros pueblos, en televisión, pero también he escrito y todavía lo hago en la medida de lo posible. Y muy bien, porque yo soy un lector de tus libros, especialmente me gustó Ríos de América y tengo aquí un libro muy bonito que se llama Abecedario de Antropologías, que es como una especie de manual de entender a las gentes y de esas gentes y las gentes concretamente americanas, hoy me gustaría hablar contigo. Ayer, para preparar esta entrevista, me hablaste de los múltiples programas de otros pueblos que recorrían desde Alaska, desde el Ártico hasta casi las puertas del Antártico, los pueblos americanos. Desde tu punto de vista y con la perspectiva que da, que esos viajes algunos ya se realizaron hace un par de décadas o más, ¿qué hay de la esencia de esos pueblos americanos a día de hoy? De todos esos Yanomamis, los Inuit, los Huicholes, de todos estos pueblos, ¿cuáles crees que todavía conservan la esencia de cuando tú los conociste? Ninguno, porque la evolución arrasa, porque ahora, ya sabes, estamos inmersos en una especie de nube, pero esa nube descarga IA, inteligencia artificial, y todos estos cambios que ya han venido, más los que van a venir, pues afectan hasta a los lugares más remotos. Pero si en lo material ha habido demasiados cambios que ha afectado, como es lógico, a muchas de las etnias con las que tuve la oportunidad de compartir en épocas en las que encontré cosas muy naturales. Yo he estado en pueblos donde no había luz, donde no había agua, donde solo había chozas con una hoguerita para calentar lo que se cazaba ellos. Nosotros, el pequeño equipo que yo tenía, pues calentaba una sopa liolifizada de estas o hacía un intento de espaguetis. Pero aquellas personas, por ejemplo, si has citado el caso de los Yanomamis, vestían su desnudez más integral con una excepción, un cíngulo prepucial, que es un cordón con el que amarraban la parte superior de su sexo masculino. Y nada más por delante y nada más por detrás. Entonces, con aquellas personas tuve que compartir 2 semanas durmiendo en una hamaca, y mis últimas noticias de los Yanomamis es que han entrado los misioneros, los garimpeiros o buscadores de oro y hasta la televisión, supongo, ya por cable. Hay una cuestión que da mucho que pensar. Cuando todos estos pueblos se aculturan y se incorporan en la gran globalización, donde todo parece un poco igual en todos los puntos del planeta, damos por hecho que se están perdiendo valores espirituales o enseñanzas para la humanidad. Pero claro, hay otra vertiente que dice, bueno, muy bien, estos señores han perdido esa esencia, pero han ganado en agua corriente, han ganado en comunicaciones, han ganado en servicios sanitarios, pero de alguna manera nadie tampoco les ha preguntado si querían vivir en esta cultura distinta a la suya. En ese sentido, estos pueblos, ¿qué nos pueden enseñar o qué hemos perdido al perder su cultura? ¿Qué hemos perdido como humanidad? Hemos perdido mucho. En primer lugar, porque sus idiomas se resienten.
cuando se pierde un idioma nativo es como si perdiéramos toda una entera biblioteca, si no la de Alejandría, bueno, pues una enorme biblioteca en la que se encierra en un idioma una cosmovisión. Y si vas sumando desapariciones de cosmovisiones, el planeta no se ensancha, se está reduciendo. El gran debate que tuve desde el principio en este asunto concreto fue el de qué debemos hacer o qué se debería hacer. Yo no puedo hacer más que ir con una cámara o con un blog y hacer lo que he hecho, ¿no? Pero los que tienen poder, ¿qué se debería hacer? Dejarlos en una especie de reservas intactas, absolutamente vedadas a cualquier tipo de contacto, y a veces algunos extremistas dirían incluido el aspecto médico, que no debería llegar, porque eso también revoluciona una serie de valores y asuntos, o poco a poco permitir un acercamiento y tratando en el más benevolente de los aspectos, pues de conservar quizás un poco de su idioma, algún tipo de sus costumbres y de su folclore, pues irlos vistiendo y irlos enseñando la televisión y enseñando qué es una hamburguesa, si es que puede llegar, si hay un frigorífico, si hay luz eléctrica, pero ¿por qué no traerlos? Ante esto, yo creo que el debate es un poco peligroso porque el aislamiento total de los ya aislados, que en estos momentos es muy pequeño porque se habla en toda la cuenca amazónica de que hay pocos miles de no contactados, y no contactados no tanto porque no hayan sido contactados, sino porque ellos no quieren ser contactados, porque ya han visto a lo mejor un avión o han oído en el límite de su territorio que ya andan las motosierras por allí, pero todavía, mientras puedan, retroceden más y no quieren dejarse ver. Pues el asunto de este aspecto es que habría que mantener todo lo posible desde nuestro punto de vista de su cultura, pero cuando llega el caso de que el contacto es inevitable o muy cercano, ¿quién tiene las narices de negar una medicina que va a salvar una vida? Yo eso, por muy deseoso de la pureza integral de la antropología, pues no podría admitirlo sin tener muchos remordimientos. Muy bien contestado, porque efectivamente hay un momento en el que la antropología da paso a cuestiones éticas de dejar a un ser humano que tenga problemas de salud. Es un debate muy complejo. He observado que en los últimos años hay una preocupación medioambiental grave, bueno, grande, porque hay graves problemas ambientales. Hay una posibilidad de viajar extendida a gran parte de la población, que antes muy pocas personas podían viajar a muchos puntos distintos. Se han abaratado los viajes, se han hecho las comunicaciones mucho más sencillas y mucho más accesibles para todo el planeta. La telefonía móvil pues, ha revolucionado áreas remotas donde no llegaba la telefonía por cable. Y en todo esto lo que sí observo es que, aunque somos un mundo más interconectado, se ha perdido la capacidad que tú demuestras en tus programas de llegar a un lugar y escuchar y entender lo que hay allí, sino que de alguna manera la gente llega a los sitios, se hace una foto en los sitios, pero los utiliza como un escenario de cartón piedra. No les interesa lo más mínimo qué hacen esas personas allí, cómo viven. De hecho, no conversan con ellas. Recorren el mundo la gente, pero no habla con otras gentes, con otros pueblos. ¿Qué está pasando? Que estamos en un mundo globalizado, pero está lleno de muros, de armamentos, de barreras. El mundo es globalizado, pero es un mundo más estrecho, de miras. A mi modo de ver, es así, por desgracia. Y si alguien tuviera tiempo, como, bueno, nosotros, yo en este caso, lo teníamos para acercarnos
a un pueblo, a un grupo, a una etnia durante un cierto tiempo, tampoco era para estar toda la vida, ¿no? Pues inmediatamente descubrirá que con todas las contaminaciones, que las hay, por ejemplo, si hablamos de los Yanomamis, ellos no te quieren decir su nombre. Ahora, bueno, si ya ha llegado una misión, pues incluso los habrán bautizado, pero ellos culturalmente no quieren que se sepa su nombre. Su nombre es secreto. Saber eso me conmovió, porque aunque yo tenía un guía, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Y yo cómo puedo conocer un poco el señor de allá, el que está en aquella hamaca, o la mujer? ¿Por qué no quieren decir su nombre, no? Entonces, eso viene por un concepto que lo voy a resumir muy brevemente, pero que yo creo que es el que más me conmovió, por una palabra que ellos tienen que se llama el Noreshi. Y el Noreshi es su concepción de que cada persona, sea hombre o mujer, o niño o niña, tiene un doble que es su verdadero ser. Y ese doble ya le viene impreso o constituido o imaginado, bueno, porque todo esto es así, es todo un conjunto de percepciones, pero que son muy distintas de las nuestras. Entonces, ese doble ser es un animal que en el momento del nacimiento se apareja con la persona y seguirán todas las peripecias vitales hasta que ese otro ser, uno de los dos, pues desaparezca. Y en el sentido, por ejemplo, de que si, por ejemplo, en el mejor de los casos, quien va a ser un guerrero, pero de nacimiento es porque tiene a un jaguar o un ocelote como doble, pues sigue su vida en esa teoría que al mismo tiempo es muy práctica, de si le ocurre algo al animal, pues él también le puede afectar eso. Si tiene una herida, él a lo mejor tendrá o ha tenido una herida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa complejidad la arrastrará hasta el final, y solo cuando vaya a fallecer la persona, se va a quemar todo lo que le pertenecía. En estos momentos puede tener hasta un vaquero o una camiseta que le ha llegado por todos esos conductos que pueden llegar por las pistas de los narcotraficantes, por las iglesias más o menos de tales o cuales confesiones, etc. Pero en la puridad de lo que yo vi y de lo que todavía algunos pequeños grupos sienten, en el momento de fallecer queman todo, sus arcos, sus flechas, se rompen sus cuencos, sus calabazas de beber, etcétera, etcétera, y se quema teóricamente, pero también de forma terminante, su verdadero nombre. Con lo cual, nadie debería, en principio, recordar a alguien que murió y que fue incinerado con todo lo suyo. Nadie debería invocar su nombre, porque eso es otra historia. Hemos profanado de alguna manera otras culturas porque no nos hemos acercado a ellas con el respeto de entenderlas. Y hemos impuesto la que se supone que es la cultura matriz, la que engloba todo, que es la occidental, con un sistema económico, un sistema financiero, un sistema de creencias, unos valores, y todo lo demás ha quedado como vestigios folclóricos o cosas bueno, extravagantes de alguna manera. Y vas por los países y ves que todo el mundo, pues este verano estuve en Utah y vi unos indios que dejaban el móvil en una mesa y se ponían las plumas y bailaban. Sí era cierto que querían conservar lo de sus ancestros, pero había como una especie de escenografía ya, pues casi de circo, ¿no? Si nos apartamos de esa parte espectacular, folclórica, ¿realmente queremos conservar o de alguna manera estamos pensando en respetar lo que hay detrás de todo eso? ¿O nos da ya igual, a la humanidad ya le da igual y somos todos
pues eso, como monigotes de un gran sistema económico, industrial, tecnológico, o de verdad hay un movimiento que pueda llegar a frenar eso y que haga el mundo más diverso. Hablamos de biodiversidad biológica, pero apenas se lucha por la diversidad cultural. ¿Qué opinas de todo esto? Que quedan pocas excepciones en esta aculturación generalizada y que va increciendo, ¿no? Pero yo aquí siempre se me ocurre pensar que si no en el mundo soñado, porque por eso también hemos viajado mucho, por encontrar aquellos otros que todavía cazaban y caminaban, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay un grupo, los machiguengas, que tienen el hablador como su deidad, y el hablador era quien iba por la selva caminando y creando, cosa absolutamente idéntica a un pensamiento de los aborígenes australianos que en su dream time o tiempo del ensueño también han figurado que su mundo se creó con la canción. Los trazos de la canción es un libro maravilloso de Chatwin, en el sentido de un hombre que era sobre todo, eh, perdón, escritor, pero bueno, pues tuvo un acercamiento antropológico a ese libro y contactos con aborígenes, y lo describió muy bien. Pues si todo eso está palideciendo, lo que no palidece, por ejemplo, y que no se le toma tanto en consideración, es una cultura tan inmensa como la hinduista, no de la India de los indios de América, que esa es la gran confusión ya desde los tiempos de Colón, sino de la India real, ¿no? A la que se ambicionaba, en la que no llegó España de entrada, porque entramos por el otro lado, ¿no? Pero si pensamos que la India está fundamentada en el hinduismo, ¿no?, que es la religión mayoritaria, yo creo que puede estar en torno al casi el 80% de ese país, que es en estos momentos, yo creo, si no es mayor, está a punto de serlo, o puede ya haber, porque esto cada día cambian las cifras, ¿no?, aumentando. Pues el hinduismo es la fuente de una religión hinduista que afecta a toda la sociedad, si son hinduistas, en muchísimos aspectos, en muchísimos tabús, en muchísimas obligaciones, y que no la tomamos más que a veces por lo folclórico, porque sus dioses, ya hablando también de animales, pues cómo pueden tener como Hanuman el aspecto de un mono, o como una deidad tan importante como el hijo de Shiva, que se llama Ganesh, pues es un elefante sentado, que tiene como vehículo un ratón. Por esta casa, pues tendré alguna de estas imágenes de barro que venden por los pueblos de la India, donde lo que más me llama la atención es el vehículo, el vahana del dios Ganesh, que es un ratón, que en teoría le hace ir por los cielos, ¿no? Bueno, pues todo eso que a veces choca, pero sobre todo se desconoce, pues tiene una antigüedad tal que el hinduismo es la religión más antigua durante más tiempo, que continúa siendo y estando en nuestro planeta. Con lo cual, todas las demás religiones, con sus arrogancias y sus grandes difusiones, pues no son más que inexpertas en relación a quien, bueno, pues hizo unos teoremas filosóficos y religiosos, que están contenidos en los Vedas, de una religión que tiene al menos 4.000 años en las espaldas, ¿no? Bueno, pues esa diferencia se mantiene, eso es indudable. En otros momentos encontramos algunos grupos
de indígenas que mantienen, por ejemplo, el bilingüismo, es decir, parte de su idioma. En esto hay muchos esfuerzos. Por ejemplo, hay organizaciones que tú conoces, que conoces muy bien en tu, en tu plataforma, en tu, en tu eh, eh, en donde estamos hablando, ¿no? En el canal de En comunicación. Mirabile, Terra Mirabile, ¿no? Terra Mirabile, sí. Que estas personas pueden tener un concepto de lengua, pero también de impregnación tradicional que no se olvida por precisamente una religión. Puede ser el caso más cercano, pues por ejemplo, del judaísmo. El judaísmo eh, tiene una serie no solo de escrituras, sino de costumbres que pues, suelen empezar en el nacimiento, por ejemplo, de los hombres con una circuncisión. Y ahí viene algún otro tema que está bastante de moda. Pero, ¿qué dice el antropólogo cuando cerca de donde vive se trata de la circuncisión femenina y que practican otros porque tienen esas costumbres y tienen esas obligaciones también rituales, ¿no? Pues indudablemente el antropólogo llega a un momento en que se desdobla. Por un lado le parece interesante la diversidad del mundo, pero por otro lado piensa, como en el caso de la medicina, en si no hay alguna barbaridad que puede ser compensada por su olvido. Y bueno, yo en cierto modo pienso que me apunto a un poco de civilización conservando lo que se pueda de cultura. Por supuesto, claro, es que ese es el gran debate. ¿Dónde llega lo civilizado? ¿Dónde acaba lo civilizado? La métrica que usamos, nos basamos en los derechos humanos, quizás podría ser el marco de referencia, y si todo ser humano es respetado como ser humano, ya podemos trabajar en las diferencias culturales con esa base, por establecer una base de trabajo. Pero hay un tema que, que sí que se está percibiendo, y es dentro de los valores más occidentales de consumo y uso de la naturaleza, aunque está de moda el término sostenible, realmente los que sí que eran sostenibles eran las civilizaciones que han vivido muy metidas en la naturaleza. No sé si porque estaban remotos en sitios prístinos, selvas, en el Ártico, pero tenían una cercanía y una sintonía con la naturaleza que desde luego les podremos dar medicina, les podremos dar comunicaciones, podremos basarnos en los derechos humanos, pero les estamos alejando justo de lo que estamos proclamando, la sostenibilidad, el conservar el planeta. Entonces, estamos imponiéndoles un sistema que puede ser beneficioso para ellos a nivel de salud y de derechos, pero les estamos quitando esa joya que tenían, que era esa manera de relacionarse con la naturaleza. Ahí estamos perdiendo netamente el no escucharles más. Pero ¿quién escucha a estos pueblos tan remotos con tan poca voz? ¿Y quién los puede escuchar? Pues desde luego no les escuchan las autoridades que están ya cerca de las selvas o de las explotaciones mineras. Y si hablamos, por ejemplo, de la cuenca amazónica, pues no les escuchan los narcotraficantes que tienen, por ejemplo, en Perú un triángulo por la parte de Ucayali, de Huánuco, de Pasco. Se puede hacer ahí una especie de triángulo donde la parte correspondiente de selva, y se han publicado fotografías, pues se ve que está como con largas cicatrices que son las carreteras que en medio de la selva eh, acaban con todo con tal de hacer pistas de aterrizaje para todo ese asunto, ¿no?
ellos no es por eso que se escandalizarían por tomar un alucinógeno, porque los tienen de forma natural en su cultura. Pero otra cosa es destruir la selva. Y la forma en que tenían de alimentarse, pues es con un poco de plátano, una yuca, cualquier tubérculo y cualquier tipo de caza, aunque, en fin, tampoco era un tipo de exterminio en gran escala. Pero como estamos en un tema que tú me conduces hacia muchas de las raíces del asunto del choque cultural, eh, siempre que pude, perdón, indagué, voy a beber un poco de agua. Tranquilo, si esto se edita, no pasa nada. Te decía que siempre que pude indagué un poco en el tema de no falla este sistema de autoconsumo, de consumo natural, de supervivencia casi, pero que a la naturaleza no le hace nada, ningún impacto. Pero, y entonces el tema de la antropofagia. El tema de la antropofagia es otra de las cosas sobre las cuales hay que posicionarse, porque la antropofagia implica un asesinato, lo primero. Lo último ya es el asunto de comer. Pero el primer asunto es que tienes que tener a alguien muerto reciente, porque tampoco se trata de desenterrar cadáveres, ¿no? Entonces, en cuanto pude ver en la parte de Melanesia, que es, como sabéis, la parte del Pacífico Sur, que está al este de Australia y que implica Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas Salomón, Nueva Caledonia. Allí hice bastantes programas. Hice programas, me refiero a episodios de otros pueblos, ¿no? Y recuerdo que en Papúa, Nueva Guinea, estuve en uno de los valles que hay en el altiplano de Papúa, que se llama Okapa, donde eh, estaba seguro de que llegando allí a uno de sus pueblos, que tampoco era muy difícil, era muy remoto, pero se iba con un Land Rover, ¿no? Pues me iban a contar alguna historia de lo que yo ya había sabido antes, que no hace tanto tiempo, es decir, hace 50, 60, 70, 80 años, pero no más de 100, allí se practicaba la antropofagia. Entonces, al llegar a este pueblo, pues era famoso el pueblo porque allí se había dado una historia del kuru, que es como llamaban a la enfermedad de las vacas locas, pero en humanos, porque se trata de una enfermedad con convulsiones por ingerir cerebros humanos. Todo eso estaba documentado incluso por un doctor, Gadjujet, que fue premio Nobel de Medicina y que hizo un estudio sobre el kuru, esta enfermedad. Como el pueblo había sido citado en documentos de las universidades norteamericanas, etcétera, etcétera, no cabía duda de que había llegado a un buen sitio. Pero bueno, pues hablando amablemente con el personal, les pregunté que si me podían decir algo sobre esa cosa del kuru, y esa palabra siempre me la reflejaban como haciendo así, kuru, como es lo que produce esas convulsiones. Pero la autoridad del pueblo lo que me dijo es una especie como si fuera el jefe o el alcalde. Ahí lo llaman el big man, ¿no? En el dialecto, no en el dialecto, en el pichín, o en el bislama, la lengua criolla, ¿no? Que tienen. Y decía, ¿comer nosotros? No, no. Eso los otros, los del valle del otro lado. Aquí no.
Bueno, pues bastaba un poco bajar con el Land Rover al otro lado y te volvían a decir, no, pero os han informado mal. Eran los famosos por hacer esto, eran los de arriba, los de la montaña de Ocapa, ¿no? Entonces, en estos temas el relativismo declina, ¿no? Porque yo confieso que he practicado y practico el relativismo cultural, no el relativismo moral, porque ahí hay una confusión muy interesada, pero esa la rechazo completamente. Oigan ustedes, yo no tengo ninguna intención de ser un relativista moral y aprobar todas las barbaridades que puede haber y hay en esta y en otra sociedad, pero sí un relativismo cultural. No creo que haya pueblos superiores en función de su cultura. No creo en el etnocentrismo, lo nuestro es lo mejor, lo otro es una porquería, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues trato de estar en esta línea de navegación procelosa en este mundo súper moderno que ya pronto estará en Marte. Y bueno, pues en fin, si el líder de la operación Marte es el señor Elon Musk, espero que no salga allí haciendo un saludo irreverente a cualquier población que encuentre. Quería cerrar con, digo cerrar porque desgraciadamente para mí, ya no para los espectadores que a lo mejor podrían decir, ¿por qué has hecho un programa de 4 horas? Sino primero por educación, por tu tiempo y luego porque desgraciadamente tenemos que cerrar un tiempo de entrevista. Pero quería lanzarte dos preguntas, reflexiones. Como puedes ver, no te hago preguntas muy concretas, etnográficas o antropológicas, porque no sabría ni plantearlas con la calidad con la que me vas a contestar. Pues lo que hago es reflexionar con una persona que conoce, que ha conocido, que ha viajado, que ha conocido otros pueblos. La primera reflexión es con respecto a qué es lo que acaba con que haya otros pueblos. Es el creer, y lo acabo de decir, que mi pueblo es mejor que el tuyo, que mi pueblo es superior. En el momento que te consideras el pueblo elegido, anulan los demás pueblos y se pierde la capacidad de empatizar con otros pueblos. ¿Eso tú crees que es así o simplemente es el miedo a lo desconocido? En este sentido, yo creo que eh, la filosofía económica imperante, pues que se llama capitalismo y que en sí misma no es que sea ni buena ni mala, pero su aplicación a nivel global tiene efectos porque al llegar a la linde con un pueblo que practica el trueque, pues el capitalismo pues regala al principio camisetas y luego pantalones y luego leche en polvo y finalmente eh, mm, atrae a la gente hacia, hacia una escala muy baja de nuestra sociedad global, ¿no? Y eso, vamos, eso no hay que tener mucha condescendencia, eso se llama en inglés el money, pero hay todavía otras monedas en el mundo, ahora va a haber hasta criptomonedas y eso es lo que está influyendo. Eh, la población del mundo aumenta, pero todo el mundo piensa que puede acceder a un aumento de su capital en determinada moneda, que eso, si no lo tiene, pues no va a tener mucha gracia la vida. Los que nos retiramos en parte o en todo de todo este concepto, pues estamos fuera de un sistema muy bien establecido y que tiene muchos pueblos, culturas, religiones y miles de millones de personas detrás. Y eso es por donde va el mundo. Otra cosa es que el mundo se expanda hacia otros sectores del universo y de las galaxias. Quería todos los invitados, porque el canal Terra Mirabile lo que hace es asombrarse por lo que nos rodea, tanto natural como culturalmente, y preservar en la medida de lo posible
o lanzar mensajes de conservar el patrimonio de la humanidad en la naturaleza y cultural, aquello que nos podría corresponder de una manera global a todos, el patrimonio de todos, desde la Amazonía hasta las aguas del Atlántico, pasando por los Yanomamis, los Inuit o cualquier pueblo que habita la Tierra. Eso es lo que de alguna manera es la filosofía última de divulgación de Terra Mirabile. Y a todos los invitados le hacemos dos preguntas, pero no corresponde a ti hacértelas por lo siguiente. Preguntamos, cuando son temas de conservación de naturaleza, un mensaje para las administraciones y un mensaje para la ciudadanía. Eso es muy claro cuando hablas del desmán de los Pirineos. Pues el señor que habla de eso pues tiene claro qué mensaje dará a la administración y qué dará a la ciudadanía. En tu caso vamos a cambiar la pregunta y vamos a decir, como no puedes erigirte en una persona que lance un mensaje a todos los gobernantes de todo el globo, sí que podrías decirle a otros seres humanos, a cualquier ser humano que te cruces, cómo tú ves el mundo y qué le recomendarías para que hiciera el mundo porque se acercara al mundo de una manera más respetuosa. Es decir, tú has viajado por los 5 continentes, has conocido miles de personas y cientos de pueblos y me imagino que tu visión podrá servir de consejo a otra persona que cuando se vaya a enfrentar a un pueblo distinto al suyo, en un sitio distinto a donde ha vivido, ¿cómo le aconsejarías que se acercara desde tu experiencia? Mientras no podamos viajar fuera de la Tierra, en fin, yo creo que que he viajado mucho, que todavía me queda mucho por conocer. Hay que mirar en torno a dónde estás y lo que tienes y no romper las plantas. Si empezamos por allí, no romperíamos al prójimo. Es decir, no entraríamos a tratar de sobreponerse, de invadir, de molestar, de influir o de explotar al otro. Y bueno, pues respecto al consumo, se necesita mucho menos de lo que nos hacen consumir. Nos hacen nos obligamos a consumir porque caemos en el consumo. Por lo tanto, tuve también otra etapa en Italia de 6 años. En ese momento fui corresponsal de Televisión Española antes de otros pueblos y pude conocer a muchas personalidades de allí, sobre todo del mundo del cine, y una vez Pasolini, que tuvo un final tremendo, pero me dijo Pasolini una frase: el consumismo es el gran genocidio de nuestra época, ¿no? Y bueno, pues es un genocidio que parece que no causa víctimas así, que la gente consume y se cae redonda, pero el consumismo está alterado ya, no está alterado ya hace mucho tiempo, pues eh, muchas de las circunstancias positivas de la humanidad, y el futuro, pues hay que, hay que empezar señores que tienen el poder, a, a bajar, a bajar esos parámetros de consumismo por el cual esto es una especie de carrera sin fin hacia no se sabe dónde. Luis, muchísimas gracias. Me gusta, no puedo evitar preguntarte en qué andas liado, qué proyectos tiene Luis Pancorbo actualmente que nos puedan ilusionar a los seguidores de tu trabajo. Realmente escribo en estos momentos. Siempre he pensado si alguna vez podría hacer algún otro documental, pero eso habría que preguntárselo a Televisión Española. Pero escribo libros de viajes, siempre tiene algún punto antropológico, y artículos, y bueno, pues en eso estoy. Cada 3 meses o así salgo rumbo a algún sitio
donde no he estado o donde he estado y me quedaba algo por saber, porque me queda todo. Es decir, todo no se acaba en una vida. Luis, vamos a finalizar esta entrevista. Ha sido un placer hablar contigo, escucharte y me hace gracia que digas que te quedan cosas por ver porque cuando ves los 130 programas de otros pueblos dices, si a este señor le queda por ver, ¿qué no nos quedará a los demás? Así que te deseo éxitos en todo lo que puedas afrontar y que sigas realizando viajes y nos cuentes lo que ves o lo que piensas cuando lo ves. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Antonio, a ti y al canal y a ti.